días familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy es un día muy especial y creo que ustedes lo han esperado muchísimo. Hoy voy a estar recibiendo a una personita muy especial y la verdad muy aclamada en este canal que ustedes me han pedido muchísimo cuando se van a ver, cuando se van a reunir, porque no las has visto, viven en Estados Unidos y no se han visto y ya han pasado más de un año que no nos vemos. Así que el reencuentro de hoy va a ser totalmente épico y no te lo puedes perder, así que tienes que quedarte hasta el final del video para ver todo un vlog junto a esa personita, cómo va a ser nuestro día, todo. Así que comencemos, que Lina está tomando su lechita. Comencemos. Bueno, mi papá anda preparándole una comidita especial y pues yo me tengo que poner a organizar. Bueno, ayer yo estuve adelantando absolutamente todo para no tener que hacer casi nada hoy. Nada más me queda como aspirar la alfombra y esas cositas, detalles que ya los voy a hacer temprano porque esa personita, que yo no voy a decir su nombre hasta ya que ustedes vean el reencuentro, como a la 1 y algo, casi 2 de la tarde, tengo que buscarla en el aeropuerto. Y nada, vamos a ver. La verdad es que estoy súper emocionada y loca por verla. Chuchu. Ahí está. Ujú. Vamos. Bueno, aquí estamos haciendo con Grisito para la visita. Esta vez la voy a hacer yo. Bueno, porque ahora ando de cocinera. Mi papá está haciendo cosas muy importantes y después ahora en un video. Mi mamá también. Y pues entonces estoy yo de cocinera. Mi papá sí le hizo una carne que va a quedar riquísima y a mí me tocó el con Gris. Bueno, del con Gris lo primero que lo voy a hacer una receta rapidita, aunque en el canal de mi papá pues tienen obviamente una receta explícita del con Gris cubano, que la verdad obviamente mi papá le queda muchísimo mejor. Lo primero es ablandar el frijol, en este caso nosotros lo vamos a hacer, pueden ablandar cualquier tipo de frijol, nosotros ablandamos frijol negro. Y después lo primero, antes de echar el arroz y todo eso, es hacer el sofrito. En este caso yo le eché cebolla, ajo, ají y chorizo. Realmente me gusta más el bacon, pero bueno, no había bacon, entonces le eché chorizo. Esperamos que se sofría un poco, luego echamos el arroz y los frijoles solamente, le echamos los condimentos que se le vayan a echar. Por último se utiliza el agua de que ablandamos los frijoles y ya lo tapamos, lo dejamos todo listo y ya está hecho el con Grisito divino cubano. Bueno familia, ¿se acuerda que le había dicho que como a la 1 y algo, pues casi a las 2 iba a recoger a nuestra invitada de honor de hoy? Pero lamentablemente se le atrasó el avión. No sé qué tienen, obviamente, no sé qué tienen últimamente, pues los vuelos hacia acá, hacia Midland, que es donde está el aeropuerto, porque la otra vez que vinieron a visitarme pues otras personitas especiales, que ya después les voy a subir también videos sobre eso, pues también se le atrasó el vuelo y llegaron tarde aquí. Entonces, hasta que viene hoy, que ya verán pronto, pues se le atrasó el vuelo. Entonces como a las 6 de la tarde, 6 menos 10, pues es que tengo que ir al aeropuerto a buscarla, porque obviamente voy al aeropuerto a buscarla. Ese encuentro ustedes no se lo pueden perder, y los días que vamos a pasar juntas y todo lo que va a pasar, pues tampoco se lo pueden perder. Así que ahora me voy a bañar, a lavarme la cabecita y ya de ahí a ultimar los últimos preparativos y todo para entonces ir al aeropuerto a buscarla, que ya le he hecho unos planecitos de dónde la quiero llevar, de qué queremos hacer y todas esas cosas. Así que nada, tienen que ver todo el video familia, porque yo sé que ustedes han estado esperando este momento por muchísimo tiempo, así que tienen que ver todo el video completo. Bueno familia, este viene siendo el outfit de hoy para buscar, ya verán. Y ahora lo que voy a hacer, ya me arreglé el pelo, ahora lo que voy a hacer es maquillarme y ya terminar de alistar, porque primero tengo que ir a buscar, lavar el carro, buscar algunas cositas que quiero buscar para recibirla y ya entonces vamos al aeropuerto.
Y así quedamos, familia. La verdad es que a mí me gusta el maquillaje bien sencillo, no tan cargado, tampoco es porque no sé hacerlo, pero miren, así quedó. Déjenme en los comentarios qué ustedes creen de este maquillaje hecho por mí, que no sé maquillar. Ahí, ¿cómo tú limpias? Pásale, ahí. Bueno, familia, no crean lo que pasó. La goma delante estaba súper bajita, ya no estaba saliendo en el carro, que teníamos que echarle aire porque estaba muy bajita. Y entonces pues tuvimos que venir antes de ir al aeropuerto. Ya vamos para allá. Aquí ven unos globos, que no encontramos globos que no dijeron nada más welcome, dicen welcome back, pero bueno, no importa. Y ya vamos para el aeropuerto, ya casi. Ya llegamos, familia, al aeropuerto. Vamos a ver. Mija, te vive ahí arriba. ¿Quién te lo regaló, Está loco porque se lo abren. Mira el regalito que le hizo Yoli. ¿Te gustó, Liam? Sí. ¿Y tú le diste las gracias? ¿Tú le diste las gracias? ¿Cómo se dice? Gracias. Hay que armarlo, mi amor. Mira que hay que armarlo, eso es parte del carro. ¡Yay! ¡Sí! Mire este. Bueno, ahora yo puedo decir que tengo cuadros de la pintora Juliet. Ah, pero lo hizo ella misma. Sí, lo hizo ella. Para el cuarto del niño. Sí. ¿Viste qué lindo está? Ay, qué lindo. Con la mediecita y todo. Qué lindo está ahí. ¡Ay! Ahora ayúdame ahora. Ayúdala, dale. Ay, Aquí comiendo barbecue. Bueno, familia, ¿se acuerdan que habíamos preparado un almuerzo divino? Que al final no pudo hacer almuerzo porque se les retrasó el vuelo a Yoli, y pues por la noche tampoco pudo ser porque bueno, nos invitaron a un barbecue y bueno, aprovechamos para con un barbecue cubano texano. Y fuimos entonces a comer allá a las casas de unas amistades y ya la pasamos súper bien. Ya llegamos, ahora vamos a conversar un rato, vamos a ver una película. En lo que conversamos nos ponemos al día de todo el tiempo que no hemos estado al día. Así que ya les contaré. Mañana también vamos a hacer cositas que ustedes obviamente van a ser partícipes de todo el asunto. Buenos días, familia. Aquí he traído a la personita misteriosa de ayer, que ya supieron quién era. Mi amiga Yoli, que bueno, ustedes habían estado esperando este momento desde hace rato. De hecho, en todos los videos no hay un video que ustedes no me pusieran cuándo te vas a encontrar con Yoli, por qué no te has encontrado con Yoli, y por qué si se encontraron en Trinidad y estando en el mismo país en Estados Unidos, por qué no se han encontrado. Y bueno, ya estamos aquí juntas. De hecho, para su canal vamos a hacer un video de podcast respondiendo muchísimas preguntas que a lo mejor ustedes tienen dudas, y es un encuentro más que vamos a tener juntas, así que no se pueden perder ese video. Y por este canal vamos a pasar unos días juntas hasta que bueno, ya se vaya. Y ahora le he traído a mi lugar favorito de desayunar, que es Flipped, que de hecho donde único lo he encontrado es aquí en Odessa,
porque más ningún más ninguna ciudad de Texas, al menos que yo haya visitado, no lo he encontrado, y para mí yo debería expandirse porque son los mejores, muchísimo mejor que IHOP. Si ustedes conocen de este lugar, déjenme en los comentarios y díganme si lo han encontrado en otro lugar, porque la verdad es que este lugar me encanta y ya Yoli lo va. ¿Qué te pareció Vamos a ver porque no he entrado, pero las expectativas están altas. Tan altas. Ahora tengo miedo que no vaya y no le guste. No creo. No, pero es verdad porque que es además se ve súper sí. concurrido, hay mucha gente que viene aquí. Bueno, todavía estamos en cola esperando Sí, a ver estamos cuándo. esperando. Sí. Bueno, ¿qué te pareció el encuentro de ayer? Me encantó. Yo le preguntaba a Ildina, ¿cómo te sientes de recibirme aquí? A diferencia de Trinidad y Tobago, porque aquí ya Ildina está en su casa, está con su familia completa, estás esperando un nuevo bebé. Y allá estabas como desterrada de tu país con tu papá, pero tu mamá todavía en Cuba, ¿sabes? Era una situación diferente. Igual fue de alegría. Yo pienso que cada vez que nos encontramos es como que reafirmamos la amistad de nosotros, porque nosotros siempre estamos lejos y muchas veces nos distanciamos, pero era como yo le comentaba a Ildina ayer, de que, ¿sabes? Así son las amigas, que no importa que nosotros no hablemos todos los días, pero sabemos que cuando se necesite de la otra, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Y entonces eso es lo importante. Y también pienso que el tiempo de Dios es perfecto, ¿sabes? Así este es el momento que nosotros teníamos que vernos. Así que... Porque primero cuando tú llegas, no es que no íbamos a ver de repente, uno tiene que establecerse primero. Claro. Y ya después llegaba el momento. Yo hice muchos viajes, pero viajes que eran con un propósito, ¿sabes? Con un propósito de diferentes lugares que yo quería mostrar para mi canal de YouTube y tal. Tú también estabas aquí con tu esposo, yo también se lo dije a Ildina en algún momento de que, oye, me da pena invadir tu privacidad, de que estás con tu familia ahí. Ayer mismo va a dormir, ayer le quité la cama. No, mira, pero conversamos hasta las 12 de la noche, nos pusimos al día, empezamos a conversar, no fue algo que, ¿sabes? Nos costamos a dormir, no, sino empezamos a conversar, nos pusimos al día, porque era el momento ese de aprovechar los días que vas a estar aquí, de conversar, de ponernos al día, porque al final, cuando nos distanciamos y eso, no es que hablamos todos los días, porque bueno, tú estás trabajando, y bueno, yo estoy también en las cosas de la casa, y cosas del bebé, y todas esas cosas que a veces, un problema y eso te estresan y eso. Sí. Y bueno, ya que estábamos juntas, era el momento de conversar, de ponernos al día, de todo. De hablar de chisme. De hablar de chisme, Que obviamente eso no va a salir en ninguna parte eso es ponernos al día. Cosas de nosotros. Así que nada, vamos a desayunar, que tenemos hambre, y después seguimos conversando. Bueno, ya salimos del desayuno, ya estoy llena, y bebé Cody también está llenito. Dime, ¿qué te pareció el lugar? ¿Te gustó? ¿Superó tus expectativas? Sí. Hicieron un jugo verde ahí súper rico. Que pensaba que iba a estar malo. Sí, pero no estaba malo. Estaba súper rico. Y el avocado toast también estaba bueno. Tenía pan integral. Sí, me sorprendió que tenía pan integral. Lo decía también, sí, estaba bueno. La verdad se los recomiendo, si vienen a Odessa se los recomiendo mucho ese lugar. No es promoción ni nada, pero está muy bueno. Bueno, estamos aquí para el podcast que no pueden dejar de ver en el canal de Yoli, que la verdad va a estar muy interesante, y las preguntas que están aquí anotadas están muy, muy, muy buenas. Así que deben pasarse por allá para ver ese podcast, que ya les digo, no se van a arrepentir y se van a quedar con deseos de más, eso sí se lo puedo asegurar. Así que vamos a empezar. Y bueno, familia, hasta aquí esta parte del video. La próxima parte viene súper interesante y que no te puedes perder. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus likes, pasarse por el canal de Yoli, que también va a estar subiendo contenido. La próxima parte ya viene con la despedida, que la verdad fue muy dura. Así que nada, nos vemos en un próximo. Los quiero muchísimo. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night